Comenzamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, estamos nuevamente con la participación de Daniela Burlini. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Hola. ¿Cómo están? Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Vamos a empezar con nuestra sección Una Adentro, hablando de la buena noticia de la semana. Y esta semana la buena noticia viene de Argentina y se relaciona con la política de memoria y justicia, ¿no? Sí. Y bueno, pero de un lado que no se podía esperar, o que por lo menos que es muy saludable que venga, ¿no? Que es de la hija de los represores, ¿no? De los hijos de los represores, que, como ellos mismos dicen, no eligieron la negación ni la complicidad y ahora se están juntando para colaborar un poco con la causa de los derechos humanos y principalmente con la búsqueda de la verdad, ¿no? Sí, es importante, aparte, me parece, para destacar que los casos anteriores que habían tomado estado público, como la hija de Checolás, no son, como hubo algunos casos, hija de algún desaparecido, sino que son las hijas verdaderas de los represores, y que ellas mismas decidieron enfrentar lo que había hecho el padre y hacerlo público y ponerse en contra, ¿no? Y sentir como un rechazo por esto. Y es interesante que nombraste a la hija de Miguel Echecolás, a Mariana, que marchó contra el fallo del 2x1, ¿no? Sí. Y que hizo un artículo muy interesante en la revista Anfibia, porque ese artículo en la revista Anfibia movilizó a otros represores para que repudien lo que hicieron sus padres, y se organizaron a través del Facebook. Todo apareció por Erika Lederer, hija de Ricardo de Lederer, ¿Sí? Quien hizo una página en el Facebook y fueron varias personas sumándose a eso y bueno, y la idea es esta, ¿no? La idea es trabajar a favor de la memoria, de la verdad y la justicia, y también, como ellas mismas dicen, poder construirse como sujetos, ¿no? Porque tienen una relación con los padres que es muy complicada, porque de última ellas no tienen culpa por lo que los padres han hecho. También de alguna forma son víctimas de sus propios padres, porque como comentan, muchas veces tenían un infierno dentro de la propia casa donde vivían, ¿no? Entonces es muy interesante esa mirada. Sí, realmente es una cosa que tocante, que toca mucho. Y qué bueno que puedan reunirse y que puedan organizarse. Y además otra cosa que me gustaría destacar es que ellas tienen una posición muy interesante porque no se ponen en pie de igualdad con los hijos de desaparecidos. Como ellas mismas dicen, en todo caso están al servicio, pero no se sienten con la voz, no quieren competir con los hijos de los desaparecidos, quieren colaborar con la causa de la memoria, ¿no? Entonces me pareció que era una cosa muy interesante para destacar como una cosa positiva. Y de una cosa positiva pasamos a una cosa negativa, ¿no? A nuestra sección de terror que hoy viene recargada, ¿no? De Terror 1. Vamos a hablar del fallo de la Cámara Primera en el caso de Papel Prensa, ¿no? Bueno, que es un poco de terror, ¿no? Primeramente, comencemos porque es un poco de terror que la Cámara Penal número 1 entienda en un caso que le corresponde al derecho comercial, ¿no es verdad, gente? Sí, realmente, darle a una Cámara Penal que tiene que jugar un delito alcance sobre el aspecto comercial de la operación, porque justamente la sentencia que vamos a hablar habla de un aspecto comercial, que es el precio de la operación, ¿no, Ramiro y Daniela? Sí. Podríamos reseñar cuáles son, digamos, los antecedentes de la causa y así nos ponemos en tema. Dale. La sentencia surge, ¿cuáles son los hechos, Rami? ¿Vos lo sabes bien?
Bueno, los hechos son la compra de papel prensa, ¿no? De papel prensa por el grupo que en su momento lo formaban el diario Clarín, La Nación y La Razón. La Razón, sí. Exactamente. Bueno, los militares habían visto que necesitaban tener prensa propia, entonces le ofrecen a estos tres medios tener el monopolio de esta empresa de Greiber, que era papel prensa, que era una de las pocas empresas que hacía papel en Latinoamérica. Era la única en la Argentina que producía papel para periódicos. Lo cual, o sea, tener una empresa que produce papel para periódicos, en cierta medida, te facilita la presión sobre los medios de comunicación en esa época cuando el diario era lo más importante como medio de comunicación, porque a través de cupos y de vender a un precio distinto a unos diarios y a otro, implicaba que muchos diarios, desde la aparición de papel prensa, fueron perdiendo beneficio económico por esto, lo cual terminaban cerrando, y los que de hecho, si uno ve en la actualidad, solamente casi, diría, con más del 50% de los diarios que se venden en el país son Clarín y La Nación o diarios dependientes del mismo grupo. Qué interesante lo que has colocado, Osvaldo, porque hasta tal punto eso es cierto, que los militares, cuando hablaron con los grupos Clarín, La Nación y La Razón, dejaron claro que ellos integrarían parte del consorcio que compraría papel prensa, pero que deberían venderle a todos los periódicos del país el papel en las mismas condiciones que ellos. Y bueno, y vemos que estos son más terribles que los militares, porque no cumplieron lo que habían pedido los militares, ¿no? Sí, para ahogar a los medios y de esa manera poder ellos quedar como los mayores. Y le dio tan resultado que venden, y no solo eso, sino que son dueños de la parte de más diarios, Clarín y La Nación, como La Voz del Interior de Córdoba, Los Andes de Mendoza. Y no me acuerdo cuál es el diario de Tucumán, que también son dueños ellos, ¿no? Que, o sea, si vos mirás las ciudades más grandes del país, menos Rosario, todas son los diarios más leídos, son de Clarín, La Nación o de Clarín y La Nación. Sí, es verdad. Entonces, bueno, la empresa era de los Greiber, y la venta ocurrió después de que, bueno, primero Greiber muere en un accidente de avión bastante confuso, no se sabe muy bien, y ahí la esposa de Greiber, Lidia Papaleo, y la familia son apresados por la dictadura, los torturan, y en el momento que los están torturando, ahí se produce la venta, con muchísimas cosas que son realmente muy confusas, ¿no? Por ejemplo, el acta tiene firma de autoridades falsificadas, por ejemplo. Uh-huh. La muerte de Greiber en el accidente aéreo fue porque se llevó por delante una montaña el avión. Después que subieron a hacerle mantenimiento en Bolivia, cuando sale el avión se lleva por delante una montaña, por lo cual suponen que le habían modificado el altímetro para que no pudiera ver, entonces se llevó por delante una montaña. Bueno, y esta gente es presionada, como vos bien dijiste, para que pueda vender el diario, por lo menos lo que dice la viuda, que era Papaleo, ¿no? Sí, Lidia Papaleo. Y bueno, después, por ejemplo, Yanover, por ejemplo, que es otro de las personas que estaba dentro del grupo, aparece representado por el abogado de la señora de la Ernestina de Noble, Bernardo Sofovich. Abogado al cual nunca le había otorgado ni poder, ni instrumento para actuar, ni representación, ni nada. O sea, es interesante que un abogado que es del comprador sea la persona que representa al vendedor que está preso en una o sea, ¿está de los dos lados el abogado? No entiendo. Exactamente. Perdóname la ignorancia. Sí, representó a los dos, a las dos partes. Pero sin otorgar poder, No le otorgaron poder para uno, no, nunca presentó poder. No, realmente es tristísimo. ¿Ese abogado vive todavía? La verdad que no sé si vive, se llama Bernardo Sofovich, ya ese nombre también. Sí, ya. Claro. No era el coloradito que aparece en televisión, no era el coloradito. No, pero es una linda falta de ética, aparte. Sí. Es un caso claro de falta de ética. No podés representar a las dos partes simultáneamente y con intereses contrapuestos. Eso ya solo denota un indicio de una nulidad, de una aparte sumado al precio vil. Lo que pasa que esto tiene que ver, si me permitís, cuando los jueces hacen sentencias, tienen que dar explicación del razonamiento. Y a veces los razonamientos, que son razonamientos en abstracto,
terminan concluyendo cosas absurdas, porque concluir que la persecución de los vendedores no está relacionada con la venta a un precio vil, lo que habría que probar es que la persecución está directamente relacionada con el resultado que fue la venta. O sea, pero para mí son dos caminos diferentes. Si vos querés la nulidad por el precio vil, y otra cosa es perseguir los delitos de la extorsión. Son dos cosas diferentes. Me parece que son dos cosas diferentes con el mismo resultado. No sé qué les parece. Ellos pueden haber ido por la nulidad del contrato en virtud de la coacción y el precio vil, por un lado, y por otro lado, deben haber ido en la cuestión penal. ¿Qué le pusieron? ¿Por qué lo siguen? ¿Por estafa? No sé cuál es la causa en sí. La causa penal no sé, porque debe ser por extorsión. En este caso... sí, por la coerción. Daría la impresión que fuera por la coerción que recibieron los Greiber, sí. La familia Greiber, para que pueda vender. Y lo que me parece que cuando habla de precio vil, le apunta que sería como una manifestación de la presión que recibieron irresistible, que lo vendieron por 2 mangos. Claro. Aparte hay una cosa que es interesante, yo no he leído toda la sentencia, pero de lo que he leído en ningún momento se desprende que el contexto en el cual se produjo tenga papel relevante. Y bueno, y estamos en los primeros años de la dictadura, el marido había muerto en una cosa sospechosa y estaba siendo amenazada por la vida de ella y de sus hijos, ¿no? O sea... De hecho estaba detenida y la llevaban para que fuera a firmar. O sea, bueno, realmente... ya está. Si estaba detenida y firmó, ya está. Sí, la llevaban. Eso solo amerita la nulidad, eso se cae. Si ella estaba presa cuando firmó, se cae, estaba bajo una situación de presa. Vos te imaginás que en esa época no se estaba presa, se estaba detenido sin proceso, o sea que no supongo que no debe estar acreditado el ingreso, la pérdida de la libertad, sino que ella había estado detenida porque decían que los Greiber eran los que le administraron la fortuna, lo que había recaudado Montoneros por medio de los... Entonces, la familia Greiber era la que le administraba, dicen, nunca estuvo comprobado, porque le mantenían, lo que había obtenido Montoneros los secuestros extorsivos. Entonces ella estaba como detenida como formando esa asociación ilícita, por lo cual y en esa instancia, todas las empresas que tenían estaban casi todas intervenidas y se lo presionaron para que venda la empresa Papel Prensa, porque esta empresa, además de las otras que podían cerrar sin problema, era muy importante por lo que hablamos antes, por el tema de la presión a la prensa. Claro. Bueno, gente, les propongo que hagamos una pequeña pausa musical, la primera del día. Vamos a escuchar un tema propuesto por Osvaldo, de Los Redondos de Ricota, que se llama, ¿cómo se llama, Osvaldo? Divina TV Fuller. De Los Redondos de Ricota.
Bueno, y después de escuchar la canción de Los Redondos, vamos a nuestra sección de terror número 2. Y vamos a hablar de Odebrecht nuevamente y el gobierno que reconoce periódico al programa, ¿no? Sí, vamos a hacer una sección especial. Sí, vamos a ponerle, recordando a Odebrecht. Recordando Odebrecht. Vamos a ver un excelente artículo de análisis que salió en el página 12, que aparte hecho por Irina Hauser, que lo denominó una jugada que se cayó antes de empezar y tiene que ver un poco con estos problemas que tiene Odebrecht con las asociaciones, con algunas empresas que pertenecen a Macri, ¿no? Y algunas injerencias del Poder Ejecutivo, ¿no? En el Poder Judicial. Sí. Vamos a ver entonces... Sí, podríamos recordar que Odebrecht es una constructora y que el principal ingreso del grupo Macri son las empresas constructoras, es la construcción, de ahí viene cierta amistad, ¿no? En realidad Odebrecht está investigada por tres causas, ¿no? Una causa que es por el soterramiento del tren Sarmiento, ¿no? Que sería el de más monto, que sería la más importante porque era una obra de un monto impresionante. Es la más grande de todas. Y es la que más le preocupa a Odebrecht, porque es la que tiene dinero, que tiene dinero porque se está ejecutando, entonces ahí va a recibir dinero. Claro. O sea, un poco el leitmotiv para hacer esto es exactamente eso, ¿no? De poder recibir dinero. No, y te decía que, bueno, iba a hablar de la otra, que son las dos plantas potabilizadoras, que están terminadas y extrañamente es la que mayor foco tiene la prensa sobre estas plantas, sobre esto. En lugar de hablar del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que es en asociación con una ex empresa de Macri y que todavía está en construcción, lo centralizan en las dos plantas potabilizadoras, entre otras, porque también está el gasoducto norte y sur, ¿no, Ramiro? Entre las obras. Claro, está el gasoducto norte-sur, donde también estaría involucrado nuestro amigo de la Sota, ¿no? Sale en una nota de página 12 de noviembre del 2016, con el título Bolsillo de payaso con la plata del Estado, que dice que el presidente asignó unos 3.000 millones de dólares para terminar la obra. Justo lo que le reclamaba el contratista, pese a que un informe del Estado precisó que restaban desembolsar entre 2.055 y 2.264 millones como máximo. El primo del presidente, Angelo Calcaterra, entre los principales beneficiados. Esto es para pagarle el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que era lo que estábamos hablando recién, cuánto era la plata. Es mucha plata, ¿eh? 3.000 millones de dólares. Sí. Pero Daniela, de lo que vos leíste queda claro que aparte de los 3.000, que ya es una cifra importantísima, en realidad se la deudaba 2.200. 2.200, sí. Aparte le dan un poquito más por algún gasto extra que le vaya surgiendo en la construcción. Por los gastos no documentados, digamos. Sí, los gastos de representación que tienen. Sí, bueno, sigan chicos, disculpen la interrupción. No, está bien. No, muy buena, Daniela. Y además porque justamente, además de eso, Daniela, hubo un cambio interesante dentro del régimen legal, ¿no? Porque ese dinero iba a ser hecho con financiamiento no del Estado, ¿no? Sino las empresas constructoras tendrían ellas mismas que buscar las fuentes de financiación. De financiamiento. Claro, que iba a ser, por ejemplo, en un caso iba a ser primero el Banco de Desarrollo Brasilero, el Bandes, ¿no? Y después con la crisis brasilera y la crisis del 2008 consiguieron en el Banco Mundial y después ahora es el Estado el que absorbe. Uno de los primeros actos de gobierno, si no me equivoco, la primera obra que anuncia Macri cuando asume fue justamente el soterramiento del Sarmiento, que se lo beneficia a la empresa del primo pobre Calcaterra, que todo el mundo dice que Calcaterra es Macri, ¿no? Y que ahora la han pasado de mano. Pero es interesante lo que estás diciendo, Daniela, es muy interesante. Y hasta tal punto el gobierno está interesado en saber qué es lo que pasa con Odebrecht, qué es lo que dice Odebrecht, qué es lo que plantea Odebrecht, es que,
bueno, como habíamos dicho anteriormente, ¿no, Osvaldo? Cuando vino Macri a Brasil en la única visita que duró apenas algunas horas, gran parte del tiempo lo usó en una reunión con los miembros del Poder Judicial, específicamente con el fiscal general Janot y con los miembros del Supremo Tribunal Federal, que sería más o menos el equivalente a la Corte Suprema de Justicia, y ahí, con una cara dura, realmente que está en el límite entre lo que podríamos decir, entre lo que protocolarmente se puede aceptar, él le pidió informaciones a la ministra Carmen Lúcia, que es la presidenta, sobre el caso de Odebrecht. Y la mujer muy diplomáticamente le dijo que esas informaciones tendría que pedírsela a la fiscalía, ¿no? Sí, y eso se suma, bueno, a como empezamos este recordatorio que vos dijiste, lo que hizo Germán Garabano, el ministro de Justicia, reuniéndose con los abogados de Odebrecht. Realmente una cosa que no tiene mucha explicación y que por suerte parecería que duró poco porque se dieron cuenta que era insostenible cuando adquirió publicidad este encuentro que tuvieron. Yo creo que duró poco por varios motivos. Uno de los motivos, por ejemplo, es que Odebrecht quiere un régimen penal como el de Brasil, donde puede ser que las personas no vayan presas. Y aquí en Argentina... Sí, la delación premiada, que acá no existe. Claro, que es más o menos lo que ocurrió con los directivos de la JBS, ¿no? Que están en Nueva York libres, ¿no? A cambio de información. Y eso no existe. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que también influyó mucho la actuación del juez Sebastián Casanelo, ¿no? Que mientras estaba ocurriendo eso, él ofició el allanamiento de las oficinas de Odebrecht. Y es interesante algunas cosas destacar acá, por ejemplo, que el fiscal Federico Delgado usó la policía de seguridad aeroportuaria para hacer el allanamiento. Y ahí se llevaron las computadoras para poder ver los correos electrónicos. Y bueno, y eso un poco le dio publicidad a este entendimiento que estaba realizando Garabano con Odebrecht y lo dejó al descubierto, ¿no? Garabano dice que, bueno, que no se acercaron ellos a Odebrecht, que Odebrecht se acercó a ellos y después ellos descubrieron que las pretensiones de Odebrecht no serían aceptables porque el régimen legislativo no lo permitía. Gente, si Odebrecht se acerca al gobierno por una cuestión, por un tema judicial, el gobierno, el Poder Ejecutivo no tiene nada que hacer, no tiene que escuchar absolutamente nada. Tiene que derivarlo al Poder Judicial, como hizo la ministra Carmen Lúcia con Macri cuando quiso. No hay nada que escuchar, la división de poderes no lo permite. O sea, no tiene nada que hacer el Poder Ejecutivo inmiscuirse en un tema judicial. De cualquier manera, una cosa también que es interesante aquí es que cuando allanaron las computadoras de Odebrecht, aparecieron 260 archivos borrados donde estaban las palabras Sarmiento y soterramiento. O sea que tuvieron, digamos, el tiempo como los nombres de dos empresas offshore que se habían utilizado para apagar las coimas, ¿no? O sea que tuvieron tiempo de apagar las huellas, digamos, ¿no? Che, y esto, qué cosa interesante, todo surge por una denuncia anónima. Sí. Y qué cosa rara, ¿no? Que un anónimo denuncie semejante semejante estafa. No es tan raro. Lo que pasa es que la Oficina de Anticorrupción a cargo de nuestra amiga Alonso. Claro, tiene tanto trabajo, está trabajando tanto que se le ha pasado esto, será pasado. Por eso que fue anónima la denuncia, ¿no? Me imagino que estará preocupada en estudiar Derecho, así se recibe abogada como tiene que ser todos los que están en la Oficina Anticorrupción. ¿No es abogada? No es abogada. Hubo que modificar la ley para que pudiera asumir. No modificarla, hacer como una venia, diríamos. Mira vos. ¿Viste? Para algo sirve. Che, para nosotros que nos quejamos tanto, para algo sirve. Que nunca hay trabajo, ¿viste? Todo podés tener la Oficina Anticorrupción, Daniela. Pero yo siempre me quejo tanto. ¿Para qué me recibí? Digo, si total no sé. Porque tenés que estar en el PRO para eso, me parece. Claro, sí, está bien. Yo como sierva de la gleba tenía que tener el título, si no.
Bueno, gente, les propongo que hagamos una nueva pausa musical y después seguimos con otro tema. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar un tema que nos propone Daniela, de una banda española llamada Escape, y un tema que se llama Simpático Holgazán. Una historia os voy a contar. El lujo es evidente en el castillo medieval, explotando el pueblo sin saber qué es trabajar, recaudando impuestos para poder parasitar. Su majestad, el pueblo va a servir al rey. Su majestad, el pueblo va a cumplir tu ley. Joven aldeano que le gusta pensar, pregunta interesado por qué hay desigualdad. Me rompí mis manos de tanto trabajar y el rey no da ni palo ni ve de los demás. Su majestad, el pueblo va a servir al rey. Su majestad, el pueblo va a cumplir tu ley. El rey, saltando por encima de la ley. Simpático Holgazán, el rey, saltando por encima de la ley. Simpático Holgazán. Siguen pasando siglos, sigue la tradición. El rey sigue en su sitio, agarrado a su sillón. Sus genes de realeza pueden privilegiar que su descendencia sea nacida para reinar. Su majestad, el pueblo va a servir al rey. Su majestad, el pueblo va a cumplir tu ley. El rey, saltando por encima de la ley. Simpático Holgazán, el rey, saltando por encima de la ley. Simpático Holgazán. Bueno, Osvaldo, siguiendo entonces ahora con nuestra sección de terror número 3. Hoy viene recargado de terror, ¿eh? Sí, hoy tenemos. Y caímos de nuevo en Brasil. Y caemos de nuevo en Brasil, lamentablemente en un caso que no debería existir, ya lo habíamos hablado en otros programas, ¿no? Que es la criminalización de la pobreza. Aquí a una señora que estaba embarazada, de nombre Andrea, un nombre ficticio, se le ha dado, 26 años, la detienen
porque robó en un supermercado 1 kilo de pollo y 3 huevos de Pascua porque no tenía para dar a los hijos. El problema es que no es solo que la condenan, ¿no? Que la condenan a 3 años, 2 meses y 10 días. Y es una pena terrible, ¿no, Osvaldo? Sí, y comparada más con las penas que se estaban dando por delitos mucho más graves en Brasil, ¿no, Ramiro? Bueno, hoy salió un meme en el Facebook donde lo comparaban con el caso de el empresario Wesley Batista, ¿no? De la JBS, que le dio soborno a 1.829 diputados con un perjuicio para el Estado de $600 millones, y él hizo un acuerdo y está libre en los Estados Unidos. Y esta mujer, que había robado 1 kilo de pollo y 3 huevos de Pascua, que eran apenas 135 reales, digamos, menos de $40, le dan 3 años de prisión. O, por ejemplo, otro caso también bastante resonado, que es el de la Lavallato, donde a una persona también por lavado de dinero le dan apenas una pena de 2 años y 6 meses, ¿no? Por haber lavado dinero. Entonces parece que lavar dinero, dar sobornos, son delitos mucho menos graves que robarse 1 kilo de pollo y 3 huevos de Pascua, ¿no? Comparando nada más, como vos bien dijiste, los 135 reales con los 600 millones de dólares que le salió al Estado brasileño las coimas que dio JBS. Y además qué interesante, porque esta mujer es de una pobreza terrible. Ni siquiera han tenido en cuenta a la hora de computar la pena el estado de miserabilidad de esta mujer. Para que se hagan una idea, esta mujer no tiene dinero ni siquiera para hacer un viaje de 150 kilómetros para ir al registro más cercano para poder inscribir a los hijos. Acá los hijos se inscriben en las escribanías. En las escribanías, sí, habías dicho. A partir del gobierno de Lula, más o menos se les obliga a las escribanías a escribir a los niños sin dinero, porque antiguamente había que pagar al escribano para escribir a los niños y si no se tenía, no se registraba. Por eso había más o menos en Brasil entre un 10 y un 14% de la población estaba indocumentada. O sea, que esta mujer no es que no tenía dinero para pagar al escribano, no tenía dinero para pagar el boleto. Para viajar. Para viajar hasta la ciudad más cerca. Y bueno, ni siquiera han tenido en cuenta este hecho, ¿no? De que la mujer está en esa situación. O sea, de todas maneras, ese también es un problema. Aparentemente se hizo un esfuerzo muy grande entre el gobierno de Lula para salir, pero un tema terrible era que no se podían anotar los niños. No tener anotados los niños significaba que no podían acceder a la educación y un montón de cuestiones, ¿no? Ese tema en sí mismo ya es gravísimo. Es interesante lo que estás colocando, Osvaldo, porque este tema apareció, digamos, recobró relevancia cuando aparecieron los planes sociales. Cuando comenzaron el Bolsa Familia, que se llama aquí, ¿no? Que en Argentina se llama la Asignación Universal por Hijo. Uh-huh. Entonces, mucha gente no podía cobrarlo porque no estaba en los papeles, no existían los papeles. No estaba anotado. Claro. Yo me acuerdo, vos sabés que hace años vi una película que hablaba de una familia que vivía en el nordeste brasileño y hablaba sobre que dice, creo que tenía tantos hijos y creo que los hijos tenían tanta edad, tal edad, tal edad y que de todos ellos había sobrevivido 1 o 2. Era tal la ignorancia que se tenía, por nunca se anotaban, no sabían, y realmente me imagino para poder determinar a quién darle el subsidio o la Bolsa Familia, que difícil sin saber, sin conocer nada de ellos, ¿no? Bueno, esto viene, o sea, por ahí opaca un poco lo que estamos diciendo, lo que decíamos, probablemente lo que le pasó a esta mujer, para que le dieron esa pena por eso, y que evidentemente lo que estaba robando era para comer, tomando, era para comer un pollo y 3 huevos de Pascua. No llevaba ni bebidas alcohólicas, como siempre lo justifico diciendo, no, porque si lleva esto. Evidentemente su única idea y su único objetivo era poder comer, y que toque la pena que le dio, por eso realmente se nota que la justicia tiene los ojos vendados. Me parece muy bien lo que has colocado. No me parece que le quite fuerza a esta noticia, sino todo lo contrario. Le da un contexto y pone el contexto de lo que es Brasil. Y los jueces no pueden
juzgar así en abstracto y desconocer el contexto. Me parece excelente lo que has dicho. Ahora, por ejemplo, la abogada dice que tiene 3 pasos, ¿no? La primera de esas es la que debería ser de cajón, digamos, que es el pedido de nulidad por insignificancia. Sí. Después, bueno, y si subsidiariamente pedir que readecúen la pena, ¿no? Sí. Sinceramente, menos mal que fue solita, porque si no lo hubieran metido también asociación ilícita, ¿no? Sí, seguramente. O sea, con los hijos, que era para darle de comer a los hijos, evidentemente eran partícipes necesarios del delito. Y esto también, estas dos formas de la justicia de sopesar, digamos, las acciones criminales y las penas, nos retrotrae a una cosa que está ahora en Brasil esta semana conmocionando a Brasil, que tiene que ver con la Lava Jato y específicamente con el juez Moro y con algunas decisiones que el juez Moro toma. Específicamente nos estamos refiriendo a Claudia Cruz, que es la esposa de Eduardo Cunha, el que era presidente de la Cámara de Diputados, ¿te acordás, Osvaldo? Sí. Que inició todo el proceso y que fue, digamos, el motor y el cerebro, hasta podríamos decir de alguna manera, del proceso de impeachment contra Dilma, y que le descubrieron una cuenta de $5 millones en Suiza. No se la descubrieron, los suizos la denunciaron en realidad, entonces no hubo forma de esconderla. Y ahí la operación Lava Jato lo acusa por lavado de dinero y bueno, y otros delitos más. Y ahí descubren que la esposa, esta señora Claudia Cruz, una ex periodista de la Globo, una ex presentadora del canal Globo de televisión, tenía unos gastos bastante suntuosos, ¿no? Cenas de 5.000 euros, todas pagadas con la tarjeta de crédito con los fondos en Suiza, ¿no? Clases de tenis de $60.000 en Miami y carteras y bueno, la cosa que la señorita había gastado una suma aproximadamente de más de medio millón de dólares con la tarjeta de crédito asociada a esta cuenta en Suiza, ¿no? Que era de soborno, que el propio sistema financiero de Suiza denunció a la operación Lava Jato. Entonces, el juez Moro la imputó por lavado de dinero, ¿no? Y esta semana la absolvió. De todas maneras parecía medio forzado el lavado de dinero porque ella en realidad podía hasta haber dicho que desconocía el origen del dinero, solamente disfrutaba el dinero que ganaba lícitamente su marido. En la misma sentencia el juez Moro dice eso, que a pesar de que ella era una persona muy informada, de que el marido solamente podía tener los ingresos por funcionario público, porque simplemente fue político siempre, no tenía empresas, no tenía otra fuente de renta, ella debería sospechar de origen ilícito, del origen, claro, pero concordamos con Moro que realmente es forzar mucho la ley para acusarla de delito de lavado de dinero. Pero ¿qué pasa? Si eso nosotros lo comparamos con la actitud de Moro, con Marisa Leticia, que era la esposa de Lula, a la cual también la imputó por lavado de dinero y asociación ilícita por el departamentito de Guarujá, ¿te acordás, Osvaldo, que tanto venimos hablando de ese departamento del cual nunca fue propietaria, nunca durmió ni siquiera una noche, lo máximo que fue, visitó 1 hora para ver si le gustaba o no le gustaba? Sí. Y que cuando fallece, y que como todos los laudos dicen, fallece a causa del disgusto de todas estas imputaciones, de toda esta situación, los abogados de la defensa piden que la absuelva, y Moro no la absuelve. Moro da extinguida la persecución penal por fallecimiento, pero no la absuelve. Entonces, está bien que es simbólico, porque la persona ya falleció y no van a meter preso a un muerto, claro, lógicamente, ¿no? Inclusive como el mismo Moro dice, digamos, la presunción de inocencia no se perdió nunca porque no hubo una sentencia. Pero, como todo el mundo dice, es como que le ha quedado moralmente clavada una estaca en el pecho y esas cosas que están colocando las personas que ven también que acá no ha tenido la misma forma de juzgar ante la esposa de Lula y ante la esposa de Cunha, ¿no? Rami, me parece que ahí hay una cuestión de técnica procesal. Técnicamente la acción se extingue por la muerte del imputado y ahí se cierra todo. O sea, no correspondía técnicamente que el juez diga hay una absolución. Hay una extinción por la muerte del imputado. No hay otra forma de cerrar el caso procesalmente. Desde el análisis sociológico que vos haces es correcto, pero me parece que yo creo que por una cuestión de técnica jurídica.
cualquier situación, aunque el tipo sea inocente y se muere, se extingue por la muerte del imputado, la acción, no porque sea inocente, sino porque el tipo se murió. Son, digamos, causales que no te permiten articular la otra posibilidad. En realidad, Daniela, creo que tenés razón y concuerdo con vos. Estoy en este caso hablando un poco más por boca de los abogados de María Leticia que por conocimiento estricto de la ley de proceso penal, eso es verdad, te digo sinceramente. Yo también en primer momento estoy un poco llevado por este clamor, digamos, de los abogados de María Leticia que pedían y que inclusive apelaron para que se exigiera que la absuelvan, ¿no? Sí, es más una cuestión simbólica pero... No, porque es simbólica. Sí, pero el juez no puede. A efectos prácticos no tiene nada que ver. El Ministerio Público Fiscal aquí, digamos, los fiscales de Curitiba dijeron que iban a apelar esta decisión del juez Moro de que absuelve a Claudia Cruz, porque dicen que el juez Moro actuó de esa manera porque tiene el corazón blando. Le pareció que era poco. Esto parece más una novela que... Pero bueno, también el derecho penal se nutre de estas cosas, ¿no, gente? Sí, es el más, digamos, el derecho penal roza los arrabales de la condición humana para mí. Es el más arrabalero de todo el derecho. Más que el derecho de familia, te diría. Más que el derecho de familia, ¿no? Bueno, sí, y hasta tal punto que ha salido una canción aquí muy interesante de estos ritmos musicales de carnaval, ¿no? Llamado Aye Music, Aye Bahía, que habla un poco de Claudia Cruz y de la asociación Brasil-Suiza, donde si uno es preso pero tiene dinero en Suiza, consigue eludir la acción de la justicia. Y está bastante divertida. ¿Qué les parece si la escuchamos? Dale. Dale. Cheguei, meu compadre Osh! Tô no paraíso fiscal, hein? Aí, meu compadre Tanta Mata, meu irmão, que gastança, hein? Essa é a mistura do Brasil com a Suíça. Tem que ter grana pra fugir da justiça. Essa é a mistura do Brasil com a Suíça. Tem que ter grana pra fugir da justiça. A Receita tá de olho na poupança dela. Tá de olho no esquema do marido dela. Tá de olho na empresa de fachada dela. Tá de olho na bolsona e no sapato dela. Tá de olho, tá de olho, tá de olho, tá de olho. Arregala ordinária! Vem que tu vai dançar, Cala Cruzes! A nova loira do trouxe é rica de sonegar. É rica, só quer gastar. É rica. Botox no seu olho, comida de primeira. Ela compra roupa só em loja estrangeira. Lava grana, gasta, que gasta, que gasta, que gasta, que gasta. E manhã, e quem paga essa conta? Lava jato pra um lado, lava jato pro outro. Vai lavando dinheiro, vai botando no bolso. Algemada ela não vai, vai. Delatada ela não vai. Vai no sapatinho, vai. Na bolsinha, nada vai. Na aula de tênis, a feirinha vai. De primeira classe vai. Vai no restaurante chique, vai. Hotel de 5 estrelas, vai. Torrando um dinheirinho, vai. Vai pra Curitiba, vai. Presídio da Papuda, vai. Vai, painho! Bueno, Ramiro, después que nos trajiste el carnaval al programa, vamos a seguir con Brasil. ¿Qué tema tenés para comentarnos? Bueno, y siguiendo con el carnaval, podemos seguir hablando del Poder Ejecutivo, ¿no? Que la verdad que... El Poder Ejecutivo y el Parlamento, me parece que es un carnaval ahí. El Poder Ejecutivo y el Parlamento, Osvaldo. Vos sabés que es impresionante lo que está ocurriendo aquí todos los días, es una cosa nueva. Temer trata de mantenerse a todo costo en el gobierno, aún con medidas más o menos irresponsables, o a veces como medidas autoritarias, ¿no? Hacía más o menos un tiempo que habíamos comentado en el programa anterior, ¿te acordás, Osvaldo? Programado para el día 24 una manifestación multitudinaria en Brasilia, llamado Ocupa Brasilia, para el miércoles 24. Sí. Y bueno, no fue tan multitudinaria como se esperaba, pero fueron aproximadamente 150.000 personas, lo que no es poco. Sí. No obstante, si uno ve las fotografías en ese amplio campo que está frente a la Casa de Gobierno en Brasilia, 150.000 personas no es una cantidad tan grande, no llegó a ocupar todo lo que es, ¿no?
todas maneras, de lo que llegó acá a la Argentina, las noticias que llegaban, se había hecho como un caldo de cultivo, se había hecho público que iban a intentar reprimir para que no avanzaran mucho. O sea que había también un cierto miedo, me supongo, por lo que se decía acá, ¿o no, Ramiro? Es así, Osvaldo. Comenzaron algunos medios de comunicación, especialmente especialmente la Red Globo, diciendo que la policía había incautado algunos cuchillos y algunos caños de PVC y algunos elementos contundentes en algunos de los ómnibus que iban a Brasilia. Bueno, los cuchillos no sé de qué pueden ser, pero tranquilamente pueden haber sido los cuchillos que llevan las personas para hacer la comida. Es un acampamento, la gente acampó, durmió ahí. O sea, no sabemos muy bien. Caños de PVC son los caños que se utilizan para las pancartas. Sí. O sea, es más o menos lo que está diciendo Silvina Bullrich en Argentina. Nos atacan con palos. ¿Qué? Son los palos de las pancartas, ¿no? O sea... Sí, que inclusive, como vos bien decís, ya no se usan más palos, sino que usan caño de PVC, que son mucho más livianos, cansa mucho menos transportarlo, y no un golpe de un caño de PVC. No es un golpe, diríamos. No, y contra esa fuerza de choque, que viste que parece que están tortugas acorazadas, ¿no? Porque están con todos los cascos, con las pecheras, con todo, ¿no? O sea, bueno. Parece, ¿cuál era la película esa? El policía... Robocop, ahora uno los confunde con un Robocop realmente, a la policía y a la gendarmería. Acá y allá debe ser lo mismo que es policía federal y policía... estadual. Es la policía militar, que normalmente son estaduales, pero son todas militarizadas. ¿No? Vienen de la época de la dictadura. Inclusive esa es otra de las grandes reivindicaciones de los grupos de izquierda aquí, que la policía deje de ser militar, ¿no? Deje de tener esa estructura militar, porque termina, digamos, reproduciendo una lógica militar, ¿no? La lógica de la ocupación y de la ostentación de la fuerza, y no la lógica del trabajo de inteligencia, ¿no? Bueno, ¿y cómo fue cuánto hubo? 150.000 personas que reclamaron, ¿y hubo alguna represión sobre la gente? ¿Hubo alguna...? Bueno, y ahí está la cuestión, ¿no? Parece que se rompieron 2 o 3 vidrieras y ahí vino la represión. Temer emitió un decreto por el cual llamó al ejército para, como había dicho Piñotti, ¿te acordás, Osvaldo? Sí. Supuestamente porque era en contra de la seguridad nacional, y llamó al ejército, y el ejército ipso facto intervino en el momento, y fue una represión bastante grande. Una cosa que es interesante, Osvaldo, y lo habías preguntado, yo ese día a la mañana fui a la universidad acá en San Pablo. En el camino para la universidad está el Palacio Legislativo, ¿no? La Cámara de Diputados acá del Estado de San Pablo, ¿no? Y ya estaban yendo los camiones con los soldados para supuestamente defender Cámara Legislativa. Sí, la idea evidentemente era evitar que la gente llegara a los parlamentos, ¿no? Era la idea que tenía Temer en la cabeza. Es eso mismo, Osvaldo. Y esto estaba ocurriendo más o menos unas 6 o 7 horas antes de que se firmara el decreto. Claro. O sea que el decreto fue... Una excusa nada más, ¿no? Sí, una cuestión de hecho que había sido legitimada con posterioridad al hecho, ¿no? O sea, ya estaban decididos a hacer eso. Y yo dije lo que Temer tenía en la cabeza, me parece que Temer tiene muy pocas cosas en la cabeza, pero bueno. Entonces, por cómo terminó la historia, que salió el tiro por la culata, hay que concordar con vos, Osvaldo. No salió para nada bien, todo el mundo criticó, nadie ha conseguido defender, ni siquiera el aliado que él tiene, que es Rodrigo Maya, que es el presidente de la Cámara de Diputados, que después se desdijo, dijo que él nunca pidió el ejército, que le había pedido la fuerza de seguridad, y después se hizo algunos chistes que aparecieron por ahí, diciendo que Maya nunca había pedido las Fuerzas Armadas, que había pedido las focas animadas. Nadie quiso hacerse cargo Nadie se quiso hacer cargo del muerto. ¿Va? Exactamente. Tanto es así que al día siguiente tuvo que dejar sin efecto ese decreto, y las Fuerzas Armadas no están más al servicio de la represión interna, como nunca debían haber estado. Eso ha creado también un malestar muy grande dentro de las Fuerzas Armadas, porque se sintieron usadas por un proyecto político. Y las Fuerzas Armadas están mucho más allá de todo eso. Acá las Fuerzas Armadas en Brasil no es como en Argentina, gozan bastante de la reputación de la gente y están bastante bien vistas, y esos tienen un trabajo de imagen bastante grande, bastante fuerte, ¿no? Entonces no le cayó muy bien. Sí, parecería que
que como que parecerían que fueran altamente profesionales, ¿no? O sea, como que tienen, o sea, su imagen es más desde el punto de vista profesional, no tanto como la de acá, que fue muy desgastada por la guerra de Malvinas y por la represión esta insensata del 76 en adelante. Sí, es verdad eso. Y también un poco por el hecho de que no se ha podido llevar adelante una política de memoria y justicia como en Argentina. Entonces, digamos, la mayoría de los delitos de la dictadura aquí en Brasil todavía siguen en un manto de nebulosa. Inclusive el ejército de los negadores, muy grande aquí, ¿no? Es muy, pero muy grande. No solamente de los negadores de los delitos de lesa humanidad, como de los negadores hasta inclusive de los delitos económicos. Mucha gente que piensa que en la época de la dictadura aquí no había corrupción, por ejemplo, ¿no? Bueno, era una idea que también había acá en la Argentina, que después, bueno, como se puso el foco sobre todo lo que fue esos años, entonces después fueron saliendo todo este tipo de cosas, como sin ir más lejos lo que pasó con Papel Prensa, que fue durante ese periodo acá en la Argentina. Entonces eso hizo que se difundiera, pero hay todavía en alguna gente que dice, no, yo no conozco ningún militar que haya robado y esas cosas, desconociendo la realidad realmente, porque son cosas que fueron probadas. Bueno, sí, es verdad, sí, tenés razón, Osvaldo. Inclusive se puede ver en los videos de las manifestaciones a favor de Macri que hay mucha gente que reivindica eso, inclusive entre los videos de los caceroleros también se puede ver mucha gente que tiene en Argentina la misma idea, ¿no? Que en la época de los militares había respeto, que todo estaba bien y que los militares mataron a los que tenían que matar. Bueno, actualizando un poco, extrañamente, no sé cuál es la lógica de este gobierno, la marcha el desfile militar que se tendría que haber hecho el 25 de mayo, como corresponde, si se conmemora un hecho, ¿por qué hacerlo 2 días después? Se hizo hoy, sábado, y hubo un movimiento representado por Cecilia Pando y sus seguidores que extendieron carteles hablando de que había reivindicando algunos hechos de la dictadura. Sí, lo que pasa es que en Argentina posiblemente eso está un poco más restringido a un núcleo duro. Un grupo duro, pequeño, sí, seguro. Que en Brasil no se da, o sea, todavía ellos, las Fuerzas Armadas se pudieron refugiar en el profesionalismo, diríamos. Sí. Entonces todavía le ha caído muy mal al ejército este episodio porque se han visto ensuciados por cosas de la política y que normalmente desde la época de la vuelta a la democracia no había pasado. Bueno, y ahí estamos con por en cuanto lo tenemos a Temer que se mantiene, que no se mantiene. La OAB presentó el pedido de impeachment, eso ha tenido mucha repercusión, porque como ya hemos dicho, la OAB no es ningún partido político, es una institución que tiene un peso fundamental exactamente por esto, porque supuestamente está exenta de ideología, ¿no? Lo cual no es verdad, pero bueno, por lo menos goza de ese áurea. Y bueno. Pero, ¿y habría en las cámaras así la posibilidad de que se junte la cantidad de votos o realmente es una idea que está creciendo todavía? La idea está creciendo, lo que pasa es el problema no es el fuera Temer, el problema es quién se queda después de Temer, un poco esa la cuestión, ¿no? Si los grupos hegemónicos no quieren elecciones directas, los grupos más progresistas quieren elecciones directas de todo. Y con un argumento político que es de mucho peso, Osvaldo. No puede ser que se elija un presidente por medio de diputados que están, la mayoría de ellos, denunciados por corrupción. Y serían los mismos que en su oportunidad optaron por hacerle el impeachment a Dilma, que terminó con la presidencia de Temer. O sea, estarían los mismos. Exactamente. Diputados que están todos putados de corrupción, eligieron un presidente y ahora elegirían otro en reemplazo de ese que ya demostró lo inoperante, aparte de la manera ilegítima que llegó al poder. Por eso que los grupos de izquierda, los sindicatos y muchos movimientos sociales están pidiendo elecciones generales, para todo, para presidente, para diputados también y para senadores. Porque si la corrupción es general, bueno, borrón y cuenta nueva y listo. Hay otra posibilidad, es que se elija un presidente de forma indirecta, pero que de algún acuerdo. Ese presidente no podría ser ni del PMDB, ¿sí?, ni del Partido de los Trabajadores, ni del PSDB. Ninguno de los partidos que están en pugna, y se trataría de buscar alguna persona de un partido menor que un poco dialogue con los dos sectores que están aquí en pugna.
Pero ahí no sería un poco hacerle, digo yo, la que era ministra de Ecología, no me acuerdo quién, del gobierno de Dilma o de Lula, que después se enfrentó con Dilma, ¿cómo se llamaba? Marina da Silva. Marina da Silva, ella es la que no tiene ningún partido así grande, ¿no sería un poco apuntar a ella o no? No, porque está muy asociada un poco con la figura del Partido de los Trabajadores y otro poco porque ella en este momento es un partido bastante grande que está muy relacionado con el Banco Itaú. Ah, Aunque parece últimamente algunos ruidos en esa comunicación entre ella y el Banco Itaú, porque el Banco Itaú le cobraba proactividad que ella supuestamente no tendría, pero hay un poco de esto, ¿no? Pero bueno, la idea es buscar a alguien que sea uno de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores. Pero son tratativas y por en cuanto lo único que hacen en cuanto no se encuentra una salida negociada es darle un poco de sobrevida a Temer, ¿no? Que él intenta demostrar que el gobierno progresa y que se aprueban algunas medidas. Sí, se aprobaron 7 medidas provisorias. Había alargado Temer. Las medidas provisorias aquí son más o menos muy semejantes a lo que son los DNU en Argentina. DNU, claro. Claro, y aprovechando que en una sesión toda la oposición se fue para vaciar el quórum, ellos consiguieron un quórum mínimo y así, de un saque, en un solo manotazo aprobaron 7, y eso le dio a Temer un poco de oxígeno diciendo, bueno, ven, el Congreso aprueba las cosas, el gobierno continúa funcionando, pero bueno, perdió 2 secretarios técnicos ahora por investigaciones, por corrupción, y tuvo que cambiar a la presidenta del Banco de Desarrollo aquí, que era una persona muy bien vista por el mercado. O sea que se va desgastando. El problema no es que Temer se mantenga, sino qué viene después, ¿no? Sí, seguramente. ¿El Banco de Desarrollo es el banco...? El Bandés. ¿Bandés? Exactamente. Es muy importante, ¿no? Muy valorado en Brasil. Es el banco básicamente principal para los industriales, porque es aquel que consigue recaudar dinero de los trabajadores y prestárselo a los industriales a tasas baratas. Claro. Es un poco el motor de toda la industria brasilera. Claro, es un poco el que amiga a los empresarios del gobierno, cualquier gobierno que sea, ¿no? Exactamente. Porque es el que le va prestando. Después le van a pagar como le pagaron a Lula, ¿no? O a Dilma intentándola derrocar, pero bueno. Exactamente. Bueno, Osvaldo, dejamos por aquí entonces, se nos ha terminado el tiempo. Bueno, y vamos a ver cómo continúa esta historia de Temer y de Brasil y del gobierno de Brasil. Bueno, la saludamos a Daniela, que se nos ha tenido que retirar antes por un motivo particular. Pero le damos un abrazo grande. Sí. Y la esperamos el próximo programa. Bueno, recordamos que este programa se transmite por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial, y por la radio Las Voces del Muro. Y que también nos pueden seguir en las redes sociales, como Café Mercosur. Sí, tanto Facebook como Twitter, o escribirnos a nuestro correo electrónico, contacto@cafemercosur.com. Un abrazo, Osvaldo, hasta la próxima. Un abrazo, Ramiro, hasta la próxima.